Ahí va, empezamos. Entonces, ¿están viendo el título de la plática allí? Sí. Ok. Y es que yo no me entero. Pero, ok, perfecto. Esto nada más es el anuncio. Bueno, vamos a hablar de lo elemental, que es cómo podemos tratar o qué significa una dinámica no lineal y cómo podemos tratar este tipo de problemas, ¿no? En forma taquigráfica, podemos decir que todo el problema se condensa en esta ecuación. Estamos interesados en ver la rapidez de cambio en el tiempo de un conjunto de variables de estado, y estos están asociados a una función en general no lineal, que es su función de estas variables y del tiempo. Y estos tienen ciertos parámetros R, ¿no? Entonces, estas variables de estado definen algún espacio-fase, ¿no?, que nos interese, y los parámetros de control R especifican el trabajo hecho hacia el sistema, es decir, el contacto del sistema con el resto del universo. Quiero decirles que si en algún momento no está claro lo que estoy diciendo, me pueden interrumpir. No sé cómo se le haga en la técnica del que esté encargado de la plática para que me puedan interrumpir. Pero bueno, lo que no quiero es hablar solo. Ok, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a un problema así? Bueno, pues una de las peculiaridades o características fundamentales de estos sistemas no lineales es que hay bifurcaciones. Es decir, que el sistema pasa de un estado, digamos, de equilibrio termodinámico bien definido, determinista, etcétera, a poder presentar muy diversos otros estados que si la perturbación es muy pequeña no podrían aparecer. Cuando la perturbación es grande, el papel de los términos no lineales de esta función se hace significativo, y entonces se pueden estabilizar estados que de otra manera no podrían aparecer. Y entonces el sistema puede escoger entre muy diversos estados que se estabilizan paramétricamente debido a las interacciones no lineales. Entonces, esta característica de las bifurcaciones lo que nos permite es tener sistemas complejos, ¿no? Sistemas que pasan de una forma muy simple de respuesta lineal a un panorama mucho más complicado. Y esto es lo que se llama sistema complejo. ¿Ok? ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a esta cosa? Bueno, pues lo primero que hacemos es un análisis lineal. ¿Por qué? Porque nuestra mente es lineal desde la época de los griegos, cuando mucho circular, ¿no? Y es el tipo de matemáticas que nosotros usamos todos los días. Entonces, tenemos esa ecuación y vamos a suponer que tenemos un estado estable, o sea, un punto fijo, ¿no? B0, que lo dejamos ahí y hacemos una pequeña perturbación de orden epsilon, la perturbación U, alrededor de ese estado. Entonces, esta ecuación de arriba se convierte en esta ecuación de abajo, en la cual la perturbación evoluciona en el tiempo con un operador lineal, ¿no? Y esta ecuación, bueno, pues tiene una solución inmediata, es una exponencial, ¿no? Y donde esta X y esta S, pues no son nada menos que los eigenestados y los eigenvalores de una ecuación de eigenvalores, ¿no? Y por lo tanto, cualquier función, en particular la U, se puede expresar como una combinación lineal de esos eigenestados, ¿no? Estas coeficientes, que se llaman amplitudes de los eigenmodos del sistema, obedecen esta ecuación cuando la sustituimos en la de arriba, y entonces el eigenvalor puede ser en general complejo. Y entonces decimos, bueno, pues si la parte real del eigenvalor es menor que 0, entonces ese modo n es estable. Si es mayor que 0, entonces ese modo se vuelve inestable. Quiere decir que se dispara, ¿no?, exponencialmente.
Ahora, si la parte imaginaria del eigenvalor es diferente de cero, hay oscilaciones en el tiempo. El sistema empieza a oscilar. Y si la parte imaginaria es cero, puede haber fluctuaciones espaciales y se forma un patrón espacial. En el primer caso se dice que se tiene una bifurcación de Hopf y en el segundo caso se dice que se tiene una bifurcación de Turing. ¿Hasta aquí nos estamos entendiendo? Bueno, pues es todo lo que tenemos que entender. Si hemos entendido esto, pues ya no hay que entender nada más. Entonces, ahora les presento un ejemplo, que es el que voy a tratar durante toda mi plática, de lo que es un sistema no lineal. Y este es un sistema que llamamos de Turing, bueno, un sistema que ya se llama en general de reacción-difusión. No sé si se puede ver. ¿Se puede ver mi mouse? ¿Alguien me puede contestar? Sí, sí se ve tu mouse. Sí se ve, ok. Sí. Entonces, aquí se llama de reacción-difusión porque tenemos, por ejemplo, dos variables y el primer término es un término de difusión, es decir, si nosotros ignoramos el resto de la ecuación, nos queda la ecuación de difusión, y bueno, el resto de la ecuación es una serie de reacciones no lineales, una cinética no lineal, que se escribe hasta términos cúbicos, ¿no? Aquí la máxima no linealidad es cúbica. Tenemos una no linealidad cuadrática aquí, por ejemplo, ¿no? Y bueno, este modelo que se llama ahora el BVAM, por Barrio, Barea, Aragón y Maini, que lo escribimos en el siglo pasado, es la forma más general de escribir una ecuación de reacción-difusión no lineal hasta términos cúbicos, con la condición de que se conserve la masa, ¿no? Y esta es la forma que tienen que tener estos coeficientes para que eso se cumpla. Bueno, este paper que estoy poniendo allí en el Journal of Mathematical Biology de 1999 es la base de todo lo que voy a decir hoy. Porque este sistema es muy rico, tiene 3 puntos fijos, no solamente uno. El 0, 0 obviamente es un punto fijo, pero además tiene otros dos puntos que pueden ser simétricos o no, que son puntos fijos, y da una cantidad de bifurcaciones enorme. Bifurcaciones de Hopf, bifurcaciones de Turing-Hopf, ciclos límites, solitones. Bueno, es todo un zoológico de diferentes estados que podemos obtener con este sistema, ¿no? Originalmente, en la presentación de este modelo, vimos un problema. Aquí estoy viendo más o menos el tipo de patrones que se pueden obtener con esto. Aquí tenemos la relación de dispersión para diferentes valores de los parámetros, y aquí tenemos, por ejemplo, que el eigenvalor se hace positivo en una K, digamos, pequeña, y si la K es pequeña, la longitud de onda es muy grande, y los patrones que se obtienen tienen una escala grande, una longitud de onda grande. En la línea punteada vemos que se hace positiva en una K más grande, por lo tanto la longitud de onda es más pequeña, y aquí se puede ver que los patrones tienen una longitud de onda más pequeña. Otra cosa que descubrimos es que las no linearidades cúbicas favorecen las rayas y las cuadráticas favorecen los puntos. Bueno, esto parecería muy aburrido, y es por eso que los patrones de Turing no han sido, bueno, no fueron muy socorridos desde 1950, que lo propuso Turing, hasta 1990, que lo revivimos, porque pues, son muy simples. Y se suponía que no tenían nada que ver con los patrones que se forman en sistemas complejos en realidad, ¿no? Pero la primera aplicación de este modelo que hicimos fue a los peces marinos, ¿no? En particular, un bichito que se llama el Pomacanthus imperator, que cuando es bebé presenta este patrón de rayas circulares, y cuando es adulto presenta este patrón de rayas horizontales, ¿no? Y entonces, nosotros, para comparar nuestro modelo, nuestra teoría con este bicho, pues compramos los bichitos, ¿no?
Entonces me compré un par de pescaditos, bebés, ¿no? Y a los 2 días no tenía más que uno, porque resulta que estos peces son muy territoriales y no les gusta vivir juntos. Entonces, bueno, y me esperé en la pecera a que el tipo evolucionara 5 años y el tipo no evolucionó, ¿no? Pero un biólogo entonces me dijo que estos peces tienen la particularidad de que no crecen si no tienen el espacio suficiente. Entonces mi pecera, que era de 40 galones, tuve que cambiarla a una pecera de 3 metros cúbicos y enseguida, en cuestión de meses, el pescadito evolucionó, ¿no? Y bueno, aquí hay la demostración directa de que el patrón de este pez se forma eh, eh, con el mecanismo de Turing. Aquí podemos ver que cada día que le sacábamos una fotografía, el patrón iba transformándose e iba cambiando y la forma como cambia el patrón es exactamente como la predice el modelo que nosotros propusimos. Entonces, digamos, este es el ejemplo del primer sistema biológico en que hay un patrón de Turing. A través de los años, este modelo ha sido aplicado por mucha gente a diversos sistemas. Por ejemplo, aquí vemos a sistemas que crecen, planos, cónicos, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, podemos ver que se puede comparar con el patrón de la cola de las lagartijas, por decir algo, ¿no? Aquí también se hicieron estudios de qué tipo de patrones se pueden obtener en 3 dimensiones y también fue un éxito que unos chinos hicieron un estudio sobre las diferentes especies de catarinitas o de ladybugs, que se llaman, con este modelo, y también se puede predecir la morfología de los equinodermos, en especial los erizos marinos. Bueno, y hay muchas otras aplicaciones a las alas de las mariposas y mucho tipo de cosas, ¿no? Bueno, en esta ocasión voy a hablar de la última aplicación de este modelo. O sea, ellos comprenderán que después de 20 años de estar examinando este modelo, pues ya estoy un poco aburrido, ¿no? Pero resulta que tengo unos amigos en Argentina, Pablo Scarabotti y Pablo Volcato, que estaban interesados en un pez que es particular de Sudamérica, que se llama el pseudoplatistoma, pero para los amigos se llama surubim. Y es un pez muy importante comercialmente porque la gente se lo come, ¿no? Y es un pez muy rico. Y vive en Sudamérica en los ríos prácticamente el Orinoco, el Amazonas y el Paraná. Y resulta que hay diversas especies de este pez que presentan patrones de la piel diferentes. Aquí vemos un árbol genético, digamos, de estos peces, ¿no? Nuestra idea era que no había tantas especies, sino que pues, el patrón de la piel dependería de lo que comía el pescado y tal y cual. Pero entonces decidimos hacer un estudio más serio para, en primer lugar, ver que el pescado, el surubim, es el mismo en todas las partes del Paraná y que las condiciones particulares en las que vive son las que dan esta ramificación genética que resulta en patrones de piel diferentes, ¿no? Bueno, entonces lo que decidimos es acoger el modelo BBAM, pero en 2 capas. En la capa, porque la dermis de este pez tiene, bueno, se llama la dermis y la epidermis, o sea, son 2 capas, ¿no? Entonces, en la capa interior hay un prepatrón formado muy regular y muy geométrico, que está dado por la anatomía del pez, o sea, por los músculos y los tendones y tal y cual, ¿no? Y este patrón está acoplado con una capa que sería la epidermis, en la cual viven los morfógenos, que aquí se ven oscuritos y claros, y que en principio están dispuestos en forma al azar,
¿no? Pero conforme el pez se desarrolla y crece, se puede formar un patrón debido a la interacción no lineal, ¿no? Aquí vemos que el parámetro Q es importante y el parámetro U02, que es la cantidad de morfógeno que da la coloración en la capa exterior de la piel, ¿no? Y los cálculos computadora pues nos dan estos diferentes patrones. Dependiendo cómo variamos este parámetro, podemos obtener celdas, podemos obtener celdas y puntos, o celdas y puntos y rayas, o solamente puntos, simplemente variando este parámetro y este parámetro. Entonces lo que hicimos fue un diagrama de fase, de ver qué tipo de parámetros se obtienen, ¿eh? Y tenemos, digamos, 4 regiones, una región en que solamente hay puras celdas, otra región en que hay celdas y puntos, otra región en que hay puntos y rayas, y otra región en la que hay solamente puntos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta riqueza de patrones, pues la tenemos que aprovechar para describir las diferentes especies de estos pececitos, ¿no? Y entonces aquí tenemos las 8 especies, aquí tenemos la región en la que se da, el valor de los 2 parámetros fundamentales, ¿eh? Cuando las capas no están acopladas, pues se obtienen puntos, ¿eh? Y aquí tenemos los resultados de las simulaciones del modelo y la fotografía de la piel de los peces, ¿no? Entonces, como vemos, pues es un exitazo este modelo, porque con los mismos procesos biológicos que estén detrás, que en realidad no nos importan, ¿no? Lo que nos importa decir es que es el mismo proceso biológico el que da la coloración en todas las especies de este pez, ¿no? Y se pueden obtener esos patrones y no más. O sea, ¿por qué no hay 800 diferentes coloraciones del pez? Bueno, porque precisamente la biología está usando solamente uno de estos procesos para ordenar los cromatóforos o los morfógenos que producen la coloración del pez, ¿no? Y este es el mensaje que se da en este paper, que, bueno, debido a que hacemos experimentos, pues nos los publicaron en el PNAS, porque si no hubiera experimento, pues a nadie le interesa la pura teoría, ¿no? Entonces hicimos el estudio de 2 especies que viven en el río Paraná, cerca de Santa Fe, donde viven mis amigos argentinos, y pues está el corruscans y el fasciatum, que uno tiene rayas y celdas y el otro solamente tiene puntos. Entonces lo que hicimos fue un estudio microscópico de la piel de estos peces con microscopía confocal y microscopía electrónica para investigar cómo se ordenan los cromatóforos para dar esa apariencia de la piel del pez. Y solamente hay 2 tipos de cromatóforos, unos que se llaman melanóforos, que son los que dan la coloración negra, y otros que se llaman iridióforos, que son una coloración clara. Y aquí vemos, no lo vemos muy bien, pero bueno, la gente que sabe interpretar las microfotografías lo puede ver, que se ordenan en un patrón exactamente como lo predice las interacciones de nuestro modelo, ¿no? Es simpático porque los peces de colores tropicales y todos estos que tienen azules, rojos, amarillos, verdes, muy vivos, obtienen esos colores simplemente con 3 tipos de cromatóforos. El negro, que es el melanóforo, el iridióforo, que es como transparente, y el xantóforo, que es darle una coloración amarilla. O sea que solamente con negro, amarillo y iridióforos se puede obtener un color que se le dé la gana, ¿no? Esto aprovechando los anillos de Newton, supongo. Ok, vamos a cambiar velocidad ahora y vamos a hablar de otra aplicación no del modelo, sino de la física, ¿no? No, este paper sí está en el PNAS. Resulta que en el 2017 me fui a Washington al National Institute of Mental Health, de sabático. Y bueno, pues la idea era que yo me metiera a ver las
cadenas de proteínas que se dan en la célula, ¿no? Que esa era la idea. Pero en mis tiempos libres conocí a Caroline Smith y a Thomas Rees, que son los jefes de los laboratorios de microscopía allí, y su hobby era estudiar un animalito que se llama el Tricloplax adherens, que es un animalito interesantísimo. Y lo que yo digo es que este animal está en el borde de la vida multicelular, ¿no? Y eso es muy gracioso porque ¿qué necesidad tenemos de tener vida multicelular? Si la vida más exitosa evolucionariamente ha sido la unicelular, no hay necesidad de tener vida multicelular. O sea, ¿por qué las células se asocian en un solo organismo? Y ¿por qué no, por ejemplo, hay sociedades como las hormigas y cosas así, o las colonias de amibas o de bacterias que pueden vivir tranquilamente ellas solas, ¿no? Bueno, yo creo que la respuesta está precisamente en el éxito que ha tenido la vida unicelular, ¿no? Son tan exitosos que si no se murieran en números suficientes, pues invadirían el planeta totalmente en cuestión de horas, porque se reproducen a esa velocidad. Entonces, lo que se necesita para controlar a la vida unicelular son superdepredadores. Y una forma de tener superdepredadores que se los coman, pues, es organizarse en organismos multicelulares. Y este bichito es el único de su filum. Cuando ustedes quieren comer en grande, pueden tener dos tácticas, digamos, dos estrategias. Una, pues ustedes se quedan quietos y esperan que se ponen en un lugar donde haya mucha comida y esperan que la comida llegue a usted, ¿no? Y eso es lo que hacen, por ejemplo, las esponjas. Y la otra es, bueno, pues usted se mueve y busca la comida y la busca en forma muy eficiente para comer más, ¿no? Y entonces este bichito es el único ejemplo en esa etapa evolutiva en que el bicho se mueve. Aquí tenemos una película de ver cómo se mueve y cómo come. Estas cosas rojas que están viendo ustedes aquí es la sustancia, la proteína que el bicho utiliza para deshacer las algas que se come, ¿no? Y las digiere, ¿no? Y vean ustedes cómo se mueve en forma muy coherente y parece pues un animal inteligente que busca activamente la comida. Y dirían ustedes, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, el problema es que este bichito no tiene sistema nervioso, no tiene un sistema regulador para moverse. Cuando usted se añade a una sociedad para hacer una tarea común, pues tiene que pagar un precio. En primer lugar, hay una división de las tareas. Y en segundo lugar, tiene que haber un comité organizador, un sistema organizador que le diga a usted lo que tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, hay células que digieren, hay células que caminan, hay células que piensan, bueno. Y tiene que haber un centro, digamos, un sistema nervioso que le diga a usted lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. En el caso de este bichito, pues no existe tal sistema. No tiene sistema nervioso. Solamente tiene 6 tipos de células, ¿no? Que aquí las vemos. Estas células ventrales que tienen un cilio que le sirve para el bicho para moverlos, las células del dorso, que es un epitelio, que a lo mejor también tiene cilios, luego tiene unas células, estas lipofilias, que son las que excretan la sustancia que disuelve el alimento, y estas células glandulares que están más o menos dispuestas en la periferia del disquito y que secretan mucus. Y luego aquí hay otras células muy particulares que se llaman células cristalinas, que tienen, en vez de núcleo o en el lugar del núcleo, tienen un cristal de aragonita. Y uno dice, ¿y para qué un cristal de aragonita? Pues sabemos que la calcita es birrefringente, ¿no? La aragonita es una forma de calcita y
tiene dos índices de refracción. ¿Y para qué le sirvieron al bicho? Pues la verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los cilios, estas son esas células que brillan, son los cristales de aragonita. Y vean ustedes que están repartidos más o menos a la orilla del bicho. Lo que sí sabemos para qué sirve son los cilios, ¿no? Y los cilios le sirven para arrastrarse, para moverse. De hecho, el nombre tricloplax lo que quiere decir es disco peludo, ¿no? El asunto es que estos cilios se mueven al azar, o sea, no tienen una coordinación en su movimiento. Si ustedes se fijan, bueno, pues cada quien se mueve como Dios le da a entender, a la frecuencia que Dios le da a entender, y no es como un sistema de remos en una embarcación que le permita al bicho moverse. Entonces, la pregunta interesante para un físico es cómo el movimiento al azar produce un movimiento coherente, ¿no? Y la respuesta para un físico es evidente, ¿no? Porque si ustedes tienen, digamos, si ven ustedes, por ejemplo, esto lo consideran como una red de resortes, ¿no? Los eigenmodos de alta frecuencia mueren rápidamente en el tiempo, mientras que los modos de baja frecuencia perduran por largos tiempos en el sistema. Entonces, si ponen ustedes, por ejemplo, una red de resortes a ser así, de repente el sistema va a empezar a caminar, porque los modos de longitud de onda muy grande, pues son los modos en que los vecinos vibran en fase, ¿no? Y entonces, bueno, pues eventualmente se logra esto. Bueno, pero para convencer a los biólogos de que esto pasa, pues tenemos que hacer un modelo, ¿no? Entonces, decidimos hacer el modelo del bonche de células como un sistema de Voronoi, ¿no? Esto es una teselación de Voronoi. Este dibujo está en un libro que se llama Principia Philosophy de René Descartes en 1644. Claro, que aunque se llama la teselación de Voronoi, bueno, pues el Descartes fue el primero que dibujó una teselación de Voronoi. Y bueno, aquí no voy a explicar porque no me da tiempo que es una teselación de Voronoi, pero digamos es la forma más democrática de dividir el espacio bidimensional, ¿no? Si ustedes pintan su raya en medio con todos sus vecinos, el resultado que ustedes tienen cuando acaban con todos sus vecinos es un polígono convexo, y ese polígono convexo se llama el polígono de Voronoi, ¿no? Y entonces lo que hacemos es tomamos un dominio circular y ahí definimos una teselación de Voronoi. Como pueden darse cuenta, casi la mayoría de las células son hexagonales, pues por el teorema de Euler, ¿no? Lo cual era de esperarse. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos es que en ese disco definimos que cada punto que define una celda obedece a un potencial, un término, pues es un potencial armónico, que es lo más fácil, ¿no? Un término que tiende a restaurar el volumen o el área, ¿no? Y otro término que tiende a restaurar la forma, porque este es el centroide del Voronoi y este es el punto que lo define, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiende a ser las cosas lo más circular que se pueda, y esto tiende a ser las cosas del mismo tamaño. Entonces, pues usamos simplemente las ecuaciones de Newton para relajar el sistema con este potencial. Y bueno, empezando con puntos al azar, el cálculo es lo que nos va dando esta relajación hasta un estado de mínima energía. Bueno, y para el modelo de la motilidad, pues lo que usamos es la ecuación de Newton, ¿no? Y la cantidad básica, dinámica básica, es la velocidad, y entonces la velocidad la descomponemos en varios componentes que son necesarios. Uno es un término al azar completamente, que es el movimiento, es digamos la fuente motriz del sistema. El otro, que son fuerzas secundarias que vienen de las interacciones elásticas entre las células, y hay dos tipos de interacciones elásticas que no me da tiempo a describir aquí, pero que bueno, ustedes pueden leer el paper. Y luego tiene que ver un término de equinotaxia, porque a final de cuentas el bicho se mueve para comer. Entonces las algas que se comen secretan una proteína que el bicho huele, ¿no? Y bueno, pues simplemente
integramos esta ecuación y aquí está la lista de parámetros que usamos, ¿no? Y el resultado de la simulación es este. Entonces es muy gracioso porque esto no tiene sistema nervioso ni nada, pero parece que el bicho es inteligente, ¿no? Se mueve con un propósito y encuentra la comida. Y la forma en la que se mueve es muy similar a lo que se ve en la realidad en el organismo vivo de a de veras. Fíjense como que no la encuentra como la encuentra y de repente la encuentra y todas las células se mueven para allá, hacia donde está la comida, que es el puntito verde. ¿Ah? Ahí está. Bueno, una cosa es decir que se parece y otra cosa es demostrar cuantitativamente que se parece. Aquí lo que vemos es las probabilidades de movimiento tal y cual comparadas la teoría con los experimentos. Y verán ustedes, todas se ajustan a una función gamma con los mismos coeficientes. Entonces podemos ver que el modelo le ha dado al clavo. Una cosa simpática es que aquí tenemos una película de los bichitos moviéndose y no solamente se desplazan, se trasladan, sino que cambian mucho de forma y además aquí, por ejemplo, rotan. Y bueno, esta es una cosa que no pudimos abordar porque no hay forma de que los modos rotacionales se estabilicen. La única forma es tener un sistema unidimensional, ¿no? Y entonces estamos haciendo la hipótesis que las células de mucus, que secretan mucus, que están a la orilla del plato, lo que hacen es cambiar el coeficiente de fricción entre el suelo y el bicho y entonces se forma más o menos un sistema unidimensional, como el que vemos aquí. Aquí estamos haciendo una simulación de una cadena con movimientos al azar. Cada una de las perlitas tiene un movimiento al azar y si se espera usted un tiempo lo suficientemente largo, empieza a ver que se estabiliza un modo rotacional. Ahí se puede ver claramente el modo rotacional. Bueno, vamos a cambiar otra vez de velocidad y vamos a aplicar el modelo este a las células madre, ¿no? Aquí hay una comparación de varios sistemas de células madre, por ejemplo, los testículos de las moscas, drosofilas, o las criptas colónicas intestinales, ¿no?, que tenemos todos nosotros, en las cuales hay una fuente de células madre que conforme van migrando hacia la parte superior de la cripta, se van diferenciando y se van haciendo células digestivas y ya al final se mueren, hacen apoptosis, ¿no? Y esto ocurre prácticamente todo el tiempo en nuestro colon, ¿no? Y es por eso que el cáncer del colon es el más agresivo y el que causa más mortalidad entre todos los cánceres, ¿no? Porque una pequeña perturbación de este sistema dinámico que se da en todo momento puede provocar una exaltación de reproducción de células y provocar tumores, ¿no? Entonces eso es bastante importante. También algo que tiene que ver con ya sea comida o con el sexo, se da en las plantas, ¿no? Digamos, en la raíz existen células madres que se llaman meristemos, el meristemo de la raíz, que es donde se va produciendo células para que la raíz pueda crecer y su función sea la comida. Mientras que en la flor, el meristemo floral, también hay células madre aquí que sirven pues para reproducirse, ¿no? Entonces, las dos principales funciones de la biología son pues comer y reproducirse, ¿no? Y de estas dos funciones, pues ¿cuál es la más importante? Yo digo que el sexo, porque la comida sirve para que el individuo no se extinga, mientras que el sexo sirve para que la especie no se extinga, ¿no? Bueno, todos esos sistemas los hemos modelado a través de los años con nuestras técnicas, ¿no? Y el último
eh, eh, trabajo que hicimos salió publicado este año y lo que hacemos son estudiar la evolución de estas células, que es Human Embryonic Stem Cells, o sea, son células madre embrionarias humanas, ¿no? Lo que hemos dicho siempre es que como en el desarrollo embrionario las células saben cómo diferenciarse, unas se van a hacer riñón, otras se van a hacer hígado, otras se van a hacer cerebro, ¿cómo lo saben? Lo que hemos dicho siempre es que últimamente es porque tienen información de la posición en la que están dentro del feto, ¿no? Dentro del embrión. O sea, que si una célula está en la posición que le corresponde al hígado, bueno, pues se vuelve hígado. Y si está en la posición que le corresponde al corazón, pues se vuelve corazón. Y este tipo de estudios van encaminados a demostrar esta hipótesis. Entonces tenemos colonias de células madre humanas y aquí tenemos que hay una deformación, bueno, una transformación en su morfología cuando la célula se empieza a diferenciar. O sea, empiezan a salir nucleolos, que son estos puntos negros que hacen que la célula se empiece a diferenciar y le salen estos lamelipodios que lo que permiten es que la célula se pueda trasladar en la colonia. Entonces aquí vemos cómo las células empiezan a agrupar con diferentes tipos de núcleos y de nucleolos a final de cuentas. Bueno, aquí caracterizamos cada una de las células con sus características cuando están indiferenciadas y cuando se empiezan a diferenciar. Y aquí las estamos ordenando y lo que hacemos otra vez es una construcción de Voronoi de las colonias de células y aquí lo que estamos viviendo es algunas de las características, por ejemplo, su área o el tamaño del nucleolo y eso, y vemos que se empiezan a formar como colonias con células con características iguales en diferentes regiones, ¿no? Bueno, aquí esto no tiene caso que lo digamos, pero es un estudio de cómo es la evolución día tras día de esta colonia y cuántas tienen nucleolos, cuántas no, y cuántas se han diferenciado y cuántas no. Pero vemos que son las gráficas típicas que ponen los biólogos en sus experimentos, ¿no? Y aquí lo que vemos es esta cosa bien interesante en que ya vemos formación de colonias de células diferenciadas, ¿no? Que son las amarillas y las verdes. Entonces, bueno, pues este es un trabajo, digamos, básicamente experimental, pero con cierta teoría que hay detrás, porque nosotros podemos decir la evolución dinámica de la diferenciación de estas células dependiendo de las fuerzas que actúan sobre ellas en una cierta región del espacio. Ya, por último, y creo que ya estoy todavía a tiempo, voy a hablar del último trabajo que hemos hecho debido a que estamos en pandemia y estamos con el asunto del coronavirus y esas cosas, ¿no? Entonces, como nos mandaron a nuestra casa, pues me puse a trabajar en esto con otros amigos, compañeros de Oxford, y una teoría que nosotros publicamos en el 2013, un poco tarde, porque nosotros hicimos el estudio en la epidemia de influenza H1N1 en el 2009, pero el artículo no se publicó hasta el 2013, lo cual fue una desgracia, ¿no? En que tenía en esa época varias cosas muy originales que ahora se usan, ¿no? Lo primero que hicimos fue dividir el problema en dos. Si el problema de una epidemia, uno tiene que ver con cómo se desarrolla la enfermedad, cuáles son las propiedades biológicas de la enfermedad, y otro es un problema totalmente macro, es un problema de cómo se expande en una sociedad o en una región geográfica, como un país, la enfermedad, ¿no? Y entonces, bueno, pues el modelo es un híbrido entre tratar a la epidemia como enfermedad y ver cómo se contagia en la geografía.
¿no? Entonces, para la geografía lo que necesitan ustedes es un mapa que les diga a ustedes la propiedad, la densidad de población en diferentes regiones del mapa. Y una cosa muy importante, ustedes necesitan saber cómo es la comunicación entre las diferentes regiones. Y la comunicación más efectiva es aérea. Entonces ustedes ponen las líneas aéreas y esto forma una red, ¿no?, con una cierta matriz de adyacencia, cuyos pesos en cada componente de esta matriz tiene que ver con el número de pasajeros diarios entre el aeropuerto A y el aeropuerto B. Nosotros usamos una matriz con los 51 principales aeropuertos de nuestro país. Esto sucedió en el 2009, ¿no? Y entonces pudimos predecir cómo o describir cómo la pandemia se propaga. Bueno, lo que usamos fue un modelo de compartimentos, es un mapeo matemático bastante simple, en que dividimos a la población de gente entre susceptibles, expuestos, infectados y recobrados, ¿no? Y aquí todos estos parámetros que se ven pues son tiempos, porque estas son delay equations, ¿no? O sea, es el tiempo de latencia de la enfermedad, el tiempo en que uno puede infectar a los demás y el tiempo que dura la humanidad y la tasa de mortalidad, ¿no? Aquí tenemos un parámetro S que es la cantidad de gente que puede sobrevivir a la enfermedad y volver a enfermarse, ¿no? Y estas G son las funciones de contagio que las estamos proponiendo en forma novedosa como una distribución de Poisson. En general, la gente lo que hace simplemente es el producto entre X y Y. O sea, para que una persona se contagie, pues tiene que haber el contacto entre un susceptible y un infectado, ¿no? O un infeccioso. Y esta parte del modelo describe el comportamiento de la enfermedad. Los parámetros valen una cosa para la influenza y valen otra cosa para el COVID, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el cálculo en la influenza comparado con el cálculo en el COVID. Y aquí quiero que se noten dos cosas. Primero, que la gráfica de la influenza ha sido multiplicada por 50 para que se pudiera ver, ¿no? Y lo segundo es que las colas predichas de la distribución de casos diarios, ¿no?, son gaussianas en el caso de la influenza y no son gaussianas, son colas largas del tipo de Levy en el coronavirus. Bueno, pues ya visto que podríamos simular el transcurso de la pandemia para el coronavirus, bueno, pues me asocié con mis dos amigos de Oxford. Perdón. Esto es nada más para decirles que la forma como se contagia uno, hay varias formas, por tierra y por aire, ¿no? Y la forma como uno se contagia por tierra es simplemente por contacto, ¿no? Y por aire simplemente por conexiones entre aeropuertos. Pero hay otra forma, ¿no?, porque la gente se mueve a lugares al azar, sin ningún propósito aparente, ¿no? Pues que se van al pueblo a ver a la abuelita o que van a comprar ropa a Estados Unidos o lo que sea, ¿no? Con cualquier pretexto se puede mover al azar y entonces hacemos un movimiento de gente al azar por medio de un Monte Carlo, ¿no? Y en donde la condición de Monte Carlo se cumple, entonces iniciamos la infección allí. Quiere decir empezar con estas condiciones iniciales. Bueno. Entonces me asocié con mis amigos, Gudmundur Haraldsson de Islandia y Kimmo Kaski de Finlandia, que estudiamos los tres juntos en Oxford, y por primera vez tratamos un problema juntos. Y decidimos modelar la epidemia del COVID en nuestros tres países, que son totalmente diferentes, ¿no? México es un país grande, desordenado, con mucha población, ¿no? Somos 100 y pico de millones. Finlandia es un país, digamos, medio, ¿no? Tiene 5 millones de habitantes, que sería algo así como la colonia Roma, nada más, ¿no? Islandia es un país no solamente pequeñísimo, tiene 350.000 habitantes,
pues que sería como un multifamiliar nada más, ¿no? Y además está aislado por mar, es una isla, ¿no? Entonces son países con condiciones diferentes y vemos cómo la epidemia se propaga muy diferentemente en nuestros tres países. Entonces decidimos abordar ese problema y los resultados van a ser publicados, si es que acaso se publicarán algún día, en ISA Transactions, porque nos invitaron a publicarlo ahí, pero bueno, el caso está que todavía no se publica, pero está en el archivo. Y aquí tenemos los resultados más o menos, ¿no? Con el mismo modelo pudimos hacer la predicción de los casos de Islandia, que está muy fácil, ¿no? Los casos de Finlandia, que no está tan fácil, pero que ahí va, ¿no? Y el caso de México, que es el más fácil de todos. ¿Por qué es el más fácil de todos? Pues porque México es un país desordenado. O sea, mientras que los otros dos países, las condiciones de restricción y de confinamiento y eso se siguen al pie de la letra, porque todo el mundo obedece, pues en México pues se dan también órdenes de restricción, pero pues no se siguen tan al pie de la letra. Sí hay una reducción de movilidad de la gente en México, pero no ha sido un confinamiento tal como en China o como en España o en lugares de esos, ¿no? O como en Finlandia o Islandia. Y entonces, bueno, esta es la curva. Aquí lo que vemos en las barras amarillas son los datos reales día por día de los casos diarios y la curva verde es el promedio móvil por 7 días de los casos reales. La curva roja es nuestra predicción del modelo, nuestro ajuste del modelo, y las líneas punteadas son el intervalo de 95% de confianza, ¿no? Y bueno, el caso de México, hasta el día antes de ayer, ¿cuándo fue? Sí, estamos a jueves, ¿no? Hasta el domingo, nuestra curva seguía exactamente la predicción. Y bueno, esto es un caso único porque en ninguna de las predicciones de las curvas epidemiológicas se puede exigir que con un ajuste de 15 días, porque este ajuste lo hicimos en abril, uno pueda predecir 5 meses adelanto, ¿no? Pero en este caso, particularmente, así sucedió. Una cosa interesante es que dijimos, bueno, ¿qué pasaría en cada uno de nuestros países si en una fecha por ahí de noviembre decidimos volver a la misma movilidad que teníamos en enero, por ejemplo, ¿no? Y vean ustedes qué resultado tan simpático, porque miren, en Islandia, que es la cosa verde, pues sí hay un rebrote, y es más o menos un rebrote como el que se está dando actualmente en Islandia. En el caso de México, prácticamente no se nota. Sí hay un pequeño rebrote, pero no es tan grande, ¿no? Mientras que en el caso de Finlandia es un súper rebrote, ¿no? Y aquí se ve claro. Y precisamente, aunque esto no ocurrió en noviembre, sino ocurrió en octubre, es lo que se está dando actualmente en los famosos rebrotes que les llaman segundas olas, pero en realidad no son segundas olas del ciclo de la enfermedad, sino son cambios en la movilidad y la forma como la gente toma a la pandemia. Bueno, aquí estoy dando gráficas con una actualización de los datos. Aquí ya hay una peliculita de cómo nuestro modelo predice el desarrollo de la pandemia. Y esta es una actualización a julio 30, usando los datos hasta abril. O sea, para hacer esta curva roja, nosotros simplemente usamos un ajuste en esta parte azul. Y con eso produjimos esta curva roja de predicción y hasta el julio 30, pues estaba clavadísimo. De hecho, hasta la fecha del pico famoso de la pandemia, que López-Gatell nos lo prometía cada 2 semanas, bueno, pues nosotros lo podíamos saber. Los datos son del Johns Hopkins y aquí tenemos una curva hasta septiembre 28. Vemos que la cola de la pandemia se ha vuelto larga. Pero si ustedes van a ver los datos hoy,
fíjense ustedes que el máximo número de casos diarios se dio en el pico, hay de 9,000, y el domingo nos dieron un pico de 28,000 casos. Bueno, pues esas cosas solamente pasan en México, no sé por qué, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Aquí he terminado. Muchísimas gracias, Rafael, por esta charla sumamente interesante y muy ilustrativa y también con elementos muy nuevos ahora con esto de la pandemia. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Tengo dos preguntas ya levantadas que son de Lorena Romero. ¿Estás, Lorena, por ahí? Si gustan abrir el micrófono de Lorena Romero Salazar para que pueda preguntar, por favor. Hola, muy buenas tardes. Hola. Muchísimas gracias por esta exposición tan maravillosa de las aplicaciones de la física estadística a sistemas complejos. Mi pregunta es en relación al primer tema de los peces, Sí. para saber si estos patrones han llegado a observar a lo mejor una transformación adicional cuando están en condiciones de estrés o tienden a lo mejor a estar con un metabolismo bajo. No sé si hay algo por ahí. Sí, de hecho, estos fenómenos biológicos son muy complicados, ¿no? Tú puedes modificar, por ejemplo, este pececito, el Pomacanthus imperator, que es azul, cuando se enoja se vuelve rojo, ¿no? Entonces, Okay. ese ya es un mecanismo diferente que no tiene que ver con la forma de su coloración, digamos, en el desarrollo embrionario. Es una cosa que es una función fisiológica que tiene que ver con la química del asunto, ¿no? De hecho, cuando el pez está en estrés, se vuelve rojo, sí. Eso tiene que ver con otro tipo de procesos, que es precisamente lo que íbamos a estudiar en el NIH, porque a nosotros nos interesa mucho ver qué pasa en condiciones de estrés en los tejidos nerviosos, ¿no? ¿Qué pasa con la secreción de péptidos, por ejemplo, de dopamina o de vasopresina o de oxitocina, cuando el individuo se encuentra en un estado de estrés, ¿no? Y eso no solamente influye al individuo, sino, por ejemplo, el estrés maternal influye al feto y en su desarrollo posterior, ¿no? Entonces, hay modificaciones morfológicas, no solamente del color de la piel, en los peces definitivamente sí, ¿no? Pero también en los humanos, ¿no? Y esto es bastante importante, pero bueno, paso a paso, o sea, estamos describiendo uno de los posibles mecanismos biológicos, pero creo que vamos por el camino correcto. De hecho, estamos preparando un artículo en eLife acerca de las redes de vasopresina y oxitocina en el cerebro humano, ¿no? Okay. Muchas gracias. No sé si respondí tu pregunta. Sí, y también lo estaba pensando en términos de que hay peces que tienden a disminuir su metabolismo, a entrar como en hibernación y también a tener otro comportamiento. Entonces, como estaban hablando de que era una evolución, la forma de los patrones, dije, pues a lo mejor hay algún proceso en el que se vaya en la dirección inversa, es decir, que de pasar de rayas se regrese a circunferencias, era lo que me venía a la mente también. No, esto de cambiar el patrón de cuando el pez es chico, baby, a cuando es adulto, tiene que ver con las costumbres que tienen los peces, porque los peces son caníbales, ¿no? El pez grande se come al chico. Y entonces, todas las diversas especies de Pomacanthus o de pez ángel, cuando son chicos tienen el mismo patrón. Y la razón que dicen los biólogos es para evitar que un pez pueda seleccionar a los de las otras especies para comérselos, ¿no? Entonces, si van a comer a los peces pequeños, pues chance que se coman a los suyos propios, ¿no? Entonces, por eso es que todos los peces presentan más o menos el mismo patrón cuando son babies, ¿no? Y esto es una cuestión de evolución biológica. Ahora, cuando se vuelven adultos, pues cada quien ya toma el color de su especie dependiendo del mecanismo propio de esa especie. Eso sí. Ahora, el proceso inverso, pues no se ha observado. Bueno, y precisamente, pues ya que estamos en termodinámica, pues es que la flecha del tiempo sí cuenta, ¿no? Gracias. Muchas Muy bien. gracias.
Muchas gracias, Lorena. Tenemos otra pregunta de Miguel Mayorga. Si pueden, por favor, abrir el micrófono de Miguel Mayorga. Miguel. Sí, gracias. ¿Ya se me escucha? Sí, ya te escuchamos. Adelante, Miguel. Sí. Tengo dos preguntas. Una en particular, además de felicitar la gran exposición, es si encontraron alguna condición necesaria y suficiente para la generación de patrones. Es decir, si el modelo que ustedes usaron de reacción-difusión es suficiente, y lo comento en el sentido de que si el pez cambió a un volumen mayor, a una condición externa mayor, entonces pareciera que algo externo influyó en ese cambio o fue detonante. No. Hay ciertas condiciones en los parámetros en el modelo para que la bifurcación se lleve a cabo, ¿de acuerdo? Y depende de esos valores. Entonces, lo que nosotros suponemos es que en un cierto estadio del desarrollo se cumplen esas condiciones para que el patrón aparezca. Antes de eso, pues no. Por ejemplo, en los peces no lo hemos estudiado muy bien, pero lo hemos estudiado muy bien en los erizos marinos. Los erizos marinos empiezan con un huevo y luego se forma una larva, y esa larva, que rompe la simetría, que se vuelve derecha a izquierda, empieza a crecer una pancita, y esa pancita es un círculo, ¿de acuerdo? Y esa pancita empieza a crecer, y cuando llega a un cierto tamaño, aparecen cinco podios, que se llama podios primarios, que son esos podios primarios, son los que van a dar la simetría 5 del erizo adulto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí decimos que cuando se llega a esa condición de tamaño, que es lo que tú decías, entonces el sistema encuentra la bifurcación. ¿Sí? O sea, hay un onset, podemos hablar de un... Exactamente. Entonces lo que hicimos fue un experimento con mi amigo Tremont, que bueno, ya murió, pero bueno, que él hacía cosas con lagartijas y con ranas. Entonces lo pusimos y entonces lo que hacía con estas es que les inyectaba colchicina a los embriones, y en vez de que el bicho tuviera 5 dedos, pues él tendría 4 o tendría 6, ¿no? Dependiendo de cómo se las inyectaba. Entonces le sugerimos que se las inyectara a los erizos. Y entonces, si le inyectan colchicina al disquito, entonces el disquito, la colchicina es un inhibidor mitótico, ¿de acuerdo? Entonces no permite que se desarrolle en forma normal. Entonces el disco sigue creciendo sin que se desarrollen los podios primarios. Entonces, en un momento dejas de inyectarle y se desarrollan los podios primarios. ¿Y sabes lo que pasa? Que en vez de tener simetría 5, en vez de que aparezcan 5 podios, aparecen 6. ¿No? Eso es bastante interesante, porque estamos jugando a ser Dios, ¿no? Porque Dios no quiso que hubiera erizos con simetría 6. Pero nosotros sabemos, ahora que sabemos el mecanismo por lo cual se bifurca el sistema y aparecen los podios, simplemente retrasando la aparición de ellos con respecto al tamaño del disco, podemos producir erizos con simetría 6, lo cual es exorbitante porque todos los equinodermos tienen simetría 5, ¿no? Y esto es una condición geométrica nada más. Sí, gracias. Muy bien, Miguel, gracias. Gracias. Ahora, por favor, tenemos otra pregunta de José Luis Carrillo. Sí, muchas gracias, Luis. Rafael, muchas gracias también por la plática. Felicidades, estuvo muy interesante y muy emocionante. Rafael, estos patrones que se encuentran digamos, en los seres vivos, a veces no solamente se pueden analizar como resultado de que una estructura compleja se desarrolla debido a, digamos, un proceso puramente físico en el sentido de optimizar creación de entropía o disminuir energía libre, sino que
está más bien priorizando alguna función biológica. Entonces, por ejemplo, en el caso del tejido vascular, ¿no? La redundancia no es algo que sea deseable en una red hidráulica, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto en el modelo que ustedes tienen se podría identificar qué parámetros son los que están relacionados con esto? Con que la estructura tiene una función biológica más que una eficiencia física. No sé si fui claro mi pregunta. Por ejemplo, en el estudio de las flores y de las raíces, no de los peces y eso, ¿no? Porque ahí no nos interesa más que la coloración de la piel. Pero en el estudio de las raíces y el estudio de las flores sí nos interesa ver cuál es la diferenciación tridimensional del tubito, de la flor o del bicho, ¿no? Del meristemo. Y en ese caso, el modelo no es suficiente para explicar qué pasa. Por ejemplo, en el caso de las flores, es algo extraordinario, porque el meristemo es como un cucurucho así, como una semisfera, y de repente empiezan a diferenciarse las células en anillos concéntricos, ¿no? Y se forman 4 organelos, que se llaman. Esos 4 organelos son los pistilos, los estambres, los pétalos y los sépalos, ¿no? Básicamente. Existen 250.000 especies de angiospermas, de flores, ¿no? Y lo gracioso es que todas tienen esa geometría. Los pistilos están en el centro, luego los estambres, luego los sépalos y luego los pétalos. No hay hay solamente una excepción, ¿no? En que están invertidos estos organelos. Y esa excepción se llama la Candonia esquemática, que es una flor de Chiapas. Tendría que ser mexicana, ¿no? Para llegar a la contra. Bueno, pues así es. Así es, ¿no? Y entonces, para poder reproducir este fenómeno, que tú dices, es muy simple porque es un fenómeno geométrico. No, señor, no es un fenómeno geométrico porque corresponde a una función biológica, como tú lo decías, ¿no? El sexo femenino tiene que estar bien protegido, ¿no? Y al final de cuentas es el que cuenta, ¿no? Los otros, los estambres, los puedes echar a la basura o lo que quieras, ¿no? Porque son machos, ¿no? Y etcétera. Entonces, esta información tiene que venir de la genética, ¿no? No es posible, digamos, simplemente con la pura geometría explicar este hecho. Entonces, para explicar esto del meristemo de las flores y cómo se forman, tuvimos que ponerle al modelo, digamos, de crecimiento, de diferenciación, al modelo no lineal, que no es precisamente este, sino es otro, ¿no? La información genética. O sea que el valor de los parámetros en diferentes regiones del meristemo son dictados por los genes, ¿no? El proceso, cómo se lleva a cabo, bueno, pues totalmente diferente porque cada célula tiene redes genéticas, ¿no? Que le permiten decidir. Obviamente la información que le llega del exterior, de dónde está, tiene que ser una información química que lo que produzca es que los genes se prendan y se apagan de acuerdo con esta red genética que dé los 4 puntos fijos que nosotros necesitamos para definir los organelos. Entonces, de esa forma pudimos modelar, por ejemplo, este fenómeno que tiene una función biológica, ¿no? O sea, la biología no es tan simple como dicen, pero es más simple de lo que los biólogos creen, digamos, ¿no? Muchas gracias, Rafael. De nada. Muy bien, creo que tenemos una pregunta más, me parece, nada más. Juan Carlos Gómez Martínez. ¿Está ahí Juan Carlos Gómez? Juan Carlos Gómez Martínez. Pues parece que ya se aburrió y se fue. O a lo mejor es que tenemos hambre todos ya, ¿no? A ver, yo voy a leer la pregunta, Rafael, si quieres, y que creo que se fue, y creo que con esa terminamos. Dice, pregunta Juan Carlos Gómez Martínez,
¿El modelo empleado para el estudio de la pandemia de coronavirus podría extrapolarse a calcular el desarrollo de la pandemia en todos los países? Pregunta Juan Carlos Gómez. De hecho, sí. De hecho, sí, ha sido, la respuesta a nuestro modelo en esta pandemia del COVID ha sido extraordinaria. De hecho, el presidente de Argentina se ha comunicado conmigo para que apliquemos nuestros estudios a Argentina. Entonces, inmediatamente armamos un equipo de argentinos, tanto en Buenos Aires como en Santa Fe, como en Bariloche, para tratar el caso de Argentina, que es muy interesante porque estos súper rebrotes y súper contagios es un caso muy particular de Argentina. También hoy recibí una carta de la primera ministra de Islandia que ofrece financiar un proyecto para enfocar el estudio al rebrote de la segunda ola en Islandia, ¿no? Y bueno, estamos entrando a un concurso de Internet que se trata de predecir qué va a pasar con la pandemia. Es un concurso de modelos, ¿no? Entonces es como un rally que se van poniendo puntos dependiendo de cuál es tu predicción para diversos estados de Estados Unidos. Y eso es muy interesante porque los estados del norte de Estados Unidos se comportan en forma muy diferente a los estados del sur, ¿no? Y esto tiene que ver con el clima. O sea que, aunque el bicho que causa la enfermedad, que no es un bicho, es un virus, ¿no? Es el mismo, la forma como desarrolla uno la enfermedad depende del trópico, ¿no? Entonces, sí, la respuesta en corto es sí, ha resultado muy útil para diferentes países. Yo en lo particular me ha interesado mucho España, pero lo que pasa en España es absurdo, porque España es un país tan absurdo como México, más o menos. La gente no obedece o la gente no solamente no obedece, sino que cambia de opinión cada 5 minutos. Y lo que han cambiado en España también ha sido lo que pasa en México, el método de conteo de casos, ¿no? Entonces es bastante difícil poner los parámetros de movilidad, ¿no? Pero de hecho estamos haciendo varias cosas en el COVID, no solamente en diferentes países, sino estamos viendo cuál será el efecto de las vacunas y de las estrategias para vacunar en diferentes países, ¿no? Y qué tan eficientes han sido las políticas de confinamiento para evitar una enfermedad que en principio es la enfermedad, ¿no? Entonces, sí, estamos muy activos en eso porque mientras estemos encerrados no tenemos otra cosa que hacer, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí. Muy bien. Gracias, Rafael. Y la última pregunta, y ya cerramos, es de parte de Víctor Torres. Víctor Torres, si gustas preguntar. Sí, ¿se me escucha? Sí. Sí. Ok, buenas tardes. Muy interesante su plática, doctor. Mi pregunta es, hace unas semanas un investigador de la Universidad de Berlín decía que para México se estaba estimando un número de muertes de algo así como 190,000 muertes, perdón. Sí. ¿Usted coincide con ese dato? Sí. La verdad es muy difícil porque, a ver, en México ya llevamos como 80,000 muertes, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero estas muertes no han sido contadas con certificados de defunción, sino con reportes de hospitales, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos el conteo de todos los certificados de defunción, actualmente tendríamos más de 100,000 muertos, ¿de acuerdo? De acuerdo con mi curva que les acabo de enseñar, el área bajo la curva todavía es más o menos como las 2/3 partes, ¿no? Y ahora como me la han cambiado, pues ya no sé ni cuántos son, pero bueno. Supongamos que es así, que la cantidad de muertes se estabiliza, entonces tendríamos más o menos como 180,000 muertes registradas, ¿eh? Multiplicadas por ese factor que te digo de toda la gente que no se ha tomado en cuenta porque no fue al hospital, ¿de acuerdo? Lo gracioso es que todo el mundo dice que en Europa se está abriendo y en Irán se están abriendo una segunda ola porque hay muchos casos reportados nuevos. Lo que está pasando es que se han mejorado mucho las estrategias para hacer las pruebas. Entonces hay mucha más gente detectada como contagiada que antes,
porque si tú ves las curvas de las muertes, siguen siendo planas, o sea, no hay más muertes. Y tú dices, bueno, es que las terapias se han mejorado. No, las terapias no se han mejorado. Todavía no tenemos una terapia mejor que la que teníamos hace 3 meses. Y, sin embargo, el número de muertes por día está estable o prácticamente disminuyendo, mientras que el número de contagios se ha ido al pico, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todos esos factores para ver cuál es el transcurso, el futuro de esta epidemia. Que el futuro que yo predigo es que va a estar aquí con nosotros por lo menos 2 años, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, pues Rafael, con esto terminamos. Te agradecemos muchísimo en nombre de la División de Física Estadística esta plática tan interesante, con temas tan variados y, como siempre, con una explicación muy agradable, muy amena y muy interesante. Muchísimas gracias, Rafael. Me gustaría saber cuánta gente la oyó, porque yo no me enteré. Equipo técnico, me parece que tenemos 125 personas estuvieron en línea escuchándote. Oh, caray, bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la paciencia y además en la hora de la comida, que es para agradecer. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias a todos. Les agradezco a todos y cada uno su participación y su presencia. Y continuamos el día de mañana con la tercera sesión de la División de Física Estadística. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, gracias, Rafael. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Ya me desconecto.